Buenos días, jóvenes. Bueno, siguiendo las indicaciones de la universidad, la idea es realizar esta clase sincrónica, tal vez por motivos del mensaje que llegó un poquito tarde, ¿no es cierto? No pudieron conectarse y, bueno, voy a dejar esta grabación en relación a esta clase, ¿ya? Que tiene que ver principalmente con los conceptos de datos e información. Vamos a hacer una clase más cortita hoy día. La idea es ver el resto de manera presencial, porque ahí surgen dudas, ¿no es cierto?, un poquito más fuertes, pero los conceptos de datos e información a lo menos los vamos a dejar aquí en esta oportunidad, ¿ya? Voy a compartir con ustedes una presentación que nos introduce al tema del modelamiento de datos, partiendo por estos conceptos básicos, ¿ya? Ya, pues. Vamos a partir con dato e información, y a esto le vamos a agregar un concepto de conocimiento, aunque no está dentro de lo que es el enfoque informático que nosotros vamos a revisar, es importante dentro de un concepto que se maneja a nivel organizacional. Así que lo vamos a tocar un poquito también, ¿ya? Y vamos a darle el contexto dentro de la perspectiva informática. Posteriormente, ya yo diría que en la próxima clase vamos a tomar todo el tema del modelo entidad-relación, que son las técnicas de modelamiento que nosotros tenemos que trabajar a nivel conceptual y la relación entre entidades. Primero vamos a partir con un concepto general, que es gestión de datos. Este curso, esta asignatura, principalmente está enfocada en esta área, que es la gestión de datos. Y la gestión de datos no solamente abarca lo que es la transformación, ¿no es cierto?, carga y extracción de datos, sino que también todo lo que tiene que ver con la relación de los datos en estructuras de tabla, ¿ya? Y esto significa que estas estructuras de tabla se guardan o almacenan en bases de datos. Es por eso que vamos a revisar también aplicaciones informáticas como Access, que es un gestionador de bases de datos relacionales, y vamos a revisar también otra aplicación como Power Pivot, que lo que hace es moderar datos, pero en un ambiente Excel, es decir, mucho más cercano tal vez a lo que han visto hasta el momento, ¿ya? Pero tenemos que tener claro lo que es la gestión de datos dentro de todo lo que es la ciencia de datos, que abarca muchas áreas. Vamos a partir primero qué se entiende por información y qué se entiende por datos en la perspectiva informática. Datos generalmente se refiere a un hecho específico, por ejemplo, una transacción, a un fragmento de una realidad. Es decir, en otras palabras, un dato no te lleva a tomar decisiones. Un dato no te lleva a tomar acciones frente a algo. Es simplemente eso. Por ejemplo, si yo digo 18, eso es un dato. Si yo digo azul, es un dato. Pero fuera de un contexto, ¿no es cierto? Y fuera de una propiedad sobre ese dato, no tiene mucha significancia. Por lo tanto, en la expresión más básica de una definición de dato, es simplemente un registro de un hecho. Nada más que eso. En las organizaciones podría ser una transacción, 1.000.000. Eso es un dato. Lo que sucede es que cuando nosotros hablamos de gestión de datos, lo vamos definiendo de cierta manera. Entonces acá tenemos, si lo quiere llamar elementos, ¿no es cierto? Elementos
que no tienen ningún contexto, que sería lo más básico de un dato, y luego un dato e información. Acá podemos ver la diferencia. Tomamos algunos de estos elementos dentro de un contexto, tenemos muchos elementos o datos, pero tomamos algunos que para nosotros pueden significar algo, ¿ya? Los combinamos estos elementos, acá tenemos los datos que tomamos, los combinamos, por así decirlo, es decir, los procesamos y esto se convierte en información, ¿ya? Y por lo tanto la información sí me lleva a una acción, a una toma de decisiones, a disminuir incertidumbre, etc. Acá podemos ver en esta diapositiva una comparación entre datos en realidad humana, es decir, datos que captamos todos los días, en todo momento, con datos en una realidad organizacional. Por supuesto, la captura de datos en la realidad humana es a través de los sentidos, ¿ya? Todos nuestros sentidos. Procesamos algunos de esos datos porque capturamos muchos datos. Algunos ni siquiera los usamos, simplemente los dejamos pasar, no nos dan importancia, pero algunos sí los podemos procesar. Y luego de procesar los datos, ¿no es cierto?, interpretamos estos datos y tomamos acciones. Lo mismo pasa en la realidad organizacional. Los datos se capturan mediante técnicas, ¿no es cierto?, de captura de datos, sistemas, etcétera. Son procesados y luego esos datos ya procesados, ¿no es cierto?, nosotros los analizamos y por supuesto los interpretamos. Cuando nosotros hablamos de la definición de un dato, en el caso de esta asignatura, los datos son un registro discreto que representa un hecho que nos interesa observar. Esa sería nuestra definición. Lo que aparece debajo de la definición en esta diapositiva son las palabras claves de la definición. Registro, que yo quiero inventariar en el fondo, que yo quiero capturar ese dato y quiero procesarlo de alguna manera. Discreto porque no tiene vínculo jerárquico con otros datos. En este momento es un elemento aislado, ¿ya? No lo he procesado todavía. Lo capturé solamente. Representa se refiere al sentido que simboliza un hecho, no es un hecho en sí mismo. Es decir, el dato representa lo que es. 17 es 17, nada más que eso. Todavía no lo he procesado para que me dé un sentido. Y es observado porque el observador, en este caso sería usted o la organización, ¿no es cierto?, lo observa o lo tiene almacenado, ¿no es cierto?, en algún lugar ese dato. Sin embargo, cuando nosotros hablamos de un dato en esta perspectiva de gestión de datos, a diferencia de un dato en general, en cualquier enfoque psicológico, sociológico, etcétera, económico, en la perspectiva de gestión de datos, un dato se le da un nombre y un valor, y en ocasiones una descripción. Por lo tanto, la expresión formal de un dato en gestión de datos es que todo dato tiene un nombre asociado y un valor. Ese valor puede ser cualitativo o cuantitativo, es decir, numérico o conceptual, ¿cierto? Y en ocasiones existe, sobre todo al nivel de la organización, existe una descripción de ese dato, porque muchas veces tomamos datos que no todo el mundo maneja conceptualmente. Por ejemplo, si yo tomo un dato, un número, imagínense un número grande de 12 dígitos, que tiene letras y números, como un código, por así decirlo. Y ese código hace referencia a un libro. Yo no soy experto, digamos, o no manejo la mnemotécnica de los dígitos en libros. ¿Qué significa? Es un número de serie, es un código, y resulta que ese dato
tiene el nombre de ISBN. ¿Qué es eso? No todo el mundo maneja esa nomenclatura, esa expresión. Bueno, ISBN es una forma de un concepto que está asociado a un libro, primero que nada, y que es como quien dice el serial de ese libro único. No existe otro igual. Cuando uno publica algo, una investigación, un proyecto, etcétera, académico, dependiendo de la plataforma donde se publique, se le da un número único. Entonces, muchas veces las bibliotecas que almacenan y guardan libros, ¿no es cierto?, para servicios de biblioteca, le tienen que dar un ISBN que es un registro único a cada libro. Muchas veces viene ese ya definido o si no lo tiene, lo tienen que generar. En otras palabras, es como si usted hiciera un inventario a distintas cosas, ¿no es cierto? Por ejemplo, muebles. Los muebles no vienen con número de serie. No se les da un número de serie, al menos que sea algo muy específico, pero en general no se les da una mesa, se compra simplemente. Entonces uno dice, voy a contar las mesas tanto, tanto. Claro, hay una cantidad, tal vez hay una descripción de la mesa, pero para el sistema de inventario requiere que tenga un código esa mesa. Por lo tanto, voy a tener que generar un número. Y ese número que yo genero, le debo dar un nombre. Códigos de muebles. Y empiezo a generar los números para cada mueble. ¿No es cierto? Con una descripción. Eso es un dato de manera formal. Vamos a ver un ejemplo. Por ejemplo, aquí tengo algunos ejemplos. Esto sería un valor de un dato. Este sería el nombre de un dato. Si el contexto es precio de venta de un producto, bueno, mi nombre sería precio y el dato sería en este caso 15.000, ¿cierto? 15.000 es mi dato, que en este caso es un dato cuantitativo. La anotación formal en los registros sería así, pero este es mi dato, 15.000. Si usted mira 15.000 aislado, la verdad que el dato no tiene mucha relevancia. Si dice precio 15.000, no sabe si se refiere a un precio de venta, a un precio de compra, a un precio de costo. ¿A qué se refiere ese 15.000? Bueno, así uno va anotando los datos en informática. Si yo digo 20, no significa absolutamente nada, es un elemento. Si yo digo edad 20, ya es un dato. Ya es un dato para la gestión de datos. En esta estructura de tabla podría ser también, ¿cierto? Y luego le doy un contexto, ya voy un poquito localizando el dato. ¿Sí? Color azul es lo mismo. ¿Qué es la información entonces? Bueno, la información es procesar un conjunto de datos, en otras palabras. Usted procesa un conjunto de datos y lo interpreta. Les da un significado a esos datos de alguna manera. Y eso me lleva, ese análisis de los datos que hago y su interpretación de este análisis, me lleva a tomar acciones, tomar decisiones principalmente. Acá podemos ver la diferencia entre dato e información. Entonces, si yo les pregunto, ¿cuáles son las diferencias principales entre dato e información? Acá tenemos 4 diferencias. Los datos son símbolos, generalmente, ¿no es cierto? Letras, números, símbolos. Da lo mismo. Por sí solos no tienen relevancia. Claro, si yo digo 17, como decía antes, sin ningún nombre o dato, no tiene ninguna relevancia. Aunque diga el nombre, tampoco puede tener relevancia. Porque yo digo precio 15.000, ok, pero no tengo idea de qué, a qué se refiere, es una venta, es una compra, etcétera. No transmite mensajes por sí solo. Y la fuente es fuente, por supuesto, los datos son el insumo básico de la información. Por su parte, la información
conjunto de datos procesados adecuadamente a través de sistemas, generalmente hoy en día sistemas informáticos, aplicaciones, etcétera. Ayuda a la toma de decisiones o a la acción, transmite un mensaje y, por supuesto, que es un insumo, la información es insumo para el conocimiento. No es conocimiento, y ahí tiene que quedar muy claro. Información no es conocimiento. Por ejemplo, si yo tengo acceso a Internet, ¿no es cierto?, a navegar y visitar sitios y todo lo demás, no por tener acceso a Internet y por revisar toda esa información que ya está, voy a tener mayor conocimiento. Vamos a ver que el conocimiento es algo personal, algo individual, algo que se genera en las personas y que se transmite de alguna manera, más que transmitir, perdón, que se conecta con un grupo de personas que están dentro de una organización. Porque la información se transmite. ¿Estamos? La información se puede transmitir, pero el conocimiento no se puede transmitir. Es algo personal. ¿Ya? Entonces, cuando hablamos también de información, tenemos que llegar a un tema que tiene que ver, esto desde un punto de vista informático, por supuesto, de un enfoque informático, el paradigma de la información, porque el paradigma de la información se puede ver de distintos enfoques, psicológico, sociológico, etcétera. Pero dentro de lo que es el enfoque informático, el paradigma de la información es que es cierto, los datos son procesados y pueden ser interpretados, ¿no es cierto? Se convierten en información y pueden ser interpretados. El tema está que en ocasiones un dato que es procesado y se convierte en información, para otro unidad o contexto es simplemente un dato. ¿Me explico? Va a depender mucho del observador, es decir, va a depender mucho de la posición que esté, si lo llevamos a un contexto organizacional, la posición que esté la entrega de esa información o dato. Por ejemplo, si usted es jefe de una unidad dentro de una organización, por ejemplo, jefe de finanzas, ¿ya? Y les pide a los analistas financieros que le entreguen un reporte mensual. Ellos van a preparar con datos, los van a procesar, van a analizar, ¿no es cierto?, después ese procesamiento, la información que tiene, y le van a preparar un reporte y se lo van a entregar. Para usted, ese reporte es información porque va a poder tomar decisiones, tomar acciones, ¿ya?, frente a algo. Sin embargo, ese mismo reporte que le prepararon a usted, que es información, usted después se lo envía al gerente general de la empresa. Y el gerente general, ya que está en un nivel superior, ¿no es cierto? Esto como tipo sistema y subsistema, está en un nivel superior, para él es un dato más ese reporte. Porque va a pedir no solamente de finanzas, va a pedir a lo mejor de marketing, dependiendo del tipo de empresa, de producción, si es que produce un producto, de logística o la parte operativa, de venta, etcétera. Es decir, para él todos esos informes son datos que tienen que ser procesados por el gerente, ¿no es cierto?, o por las personas que trabajan con él, para un nuevo informe que se convierta en información para el gerente y así poder tomar decisiones. Entonces, el paradigma de la información es que en ocasiones, dependiendo de la situación, es un dato y en otra es información. Va a depender mucho de la posición que usted esté observando ese dato o información, ¿ya?, dentro de una empresa, por supuesto, la estructura de una empresa. Eso es un poquito lo que tiene que ver con datos e información. Entonces, cuando nosotros trabajamos con datos en esta asignatura, elemento, fragmento o registro transaccional. Ese registro puede quedar, por supuesto, cuando trabajamos con sistemas informáticos en una tabla, ¿no es cierto? No es más que eso.
Pero cuando nosotros procesamos los datos de esa tabla y obtenemos un análisis de esos datos, eso se convierte en información. No es más que eso. Y veamos este último tema que tiene que ver con conocimiento. La verdad que, aunque no está dentro de lo que es la gestión de datos en sí, del concepto de gestión de datos, es importante tener en cuenta este concepto dentro de una organización. Porque el conocimiento no es solo información. Como les dije, el conocimiento no es información. De hecho, siempre ha habido un tema ahí entre los autores de distintas tendencias, que si el conocimiento es información, y la verdad que no, se ha marcado por muchas veces. Nosotros estamos en la era de la información. Algunos la han llamado la sociedad de la información, otros la han llamado la sociedad del conocimiento. Lo que pasa es que estamos en una transición, por así decirlo. Pero el conocimiento es, como dice acá la diapositiva, una mezcla de la experiencia, los valores, la información que uno posee, las competencias que uno tenga, las habilidades personales, ¿ya? Por lo tanto, es algo propio del ser humano, ¿ya? Algo que cada uno de nosotros tiene. Es por eso que el conocimiento, ¿ya? El conocimiento de alguna manera se nutre de información, es el insumo, la información, me llega información y a partir de eso genero conocimiento, pero algo interno. Que después ese conocimiento que yo generé, una obra musical, una nueva idea, ¿no es cierto? Un nuevo método, etcétera, distinto al resto, una nueva metodología, etcétera. Bueno, eso, por supuesto, yo para transmitirla, esa nueva metodología, necesito de información. Yo transmito esa metodología como información. ¿Estamos? Lo que pasa es que no puedo transmitir conocimiento porque es algo que se genera en el ser humano, es como quien dice un valor agregado que le da una persona a algo. Por lo tanto, yo transmito la información, pero el conocimiento no lo puedo transmitir. Es como cuando usted está estudiando, no sé, una asignatura, por ejemplo, matemática, y está viendo una serie de problemas matemáticos. Y resulta que hay unos problemas que no lo entiende. Dice, no entiendo estos problemas. Y le explica el profesor, le explica el ayudante, otras personas, amigos, le explican. Y en una de esas, un compañero viene y le explica. Y resulta que le han explicado a muchas personas y usted dice, no entiendo, no entiendo, no entiendo. Porque le están transmitiendo información, no le están transmitiendo conocimiento. Y en una de esas explicaciones que le están transmitiendo información, usted dice, ah, eso era, ahora entendí. Lo que pasó fue que sus estructuras, ¿no es cierto?, en este caso mentales, cognitivas, procesaron de cierta manera la información que usted puede adquirir y logró un nuevo conocimiento, un nuevo aprendizaje. Eso es el conocimiento, ¿ya? Por lo tanto, yo no puedo transmitir eso. Como yo les decía, si yo entro a internet todos los días, no por entrar y tener acceso a la información voy a tener conocimiento. No, eso se va adquiriendo, es parte del ser humano, ¿ya? Y eso hay que tenerlo presente cuando estoy en una empresa, en una organización. Entonces dicen a veces el conocimiento de la empresa, pero se refieren a las personas que están dentro de la empresa que a través de la información y a través de sus estructuras cognitivas, ¿no es cierto?, generan nueva información. Entonces, de alguna manera, yo puedo aportar a la empresa
y dice, ¿estamos en la sociedad del conocimiento? Sí, podría darse, pero no es tan así. Estamos en la sociedad de la información, eso es verdad. Pero para que todos alcancemos ese estándar de generación, ¿no es cierto?, de nueva información a través y con el conocimiento propio, falta todavía un poquito, yo diría. ¿Ya? Bueno, jóvenes, eso es un poquito hacia grandes rasgos lo que es dato e información. Nosotros vamos a trabajar mucho con datos y a diferenciar datos de información. En ocasiones vamos a ver casos que vamos a tener que tomar una serie de datos para procesarlos y convertirlos en información, ¿no es cierto?, que es analizada y luego interpretada. ¿Ya? Eso es un poquito a lo que vamos a ver. La próxima sesión vamos a partir de acá, del modelamiento de datos. ¿Ya? Todo lo que tiene que ver con modelamiento de datos y vamos a ver las técnicas de modelamiento de datos. Nosotros vamos a trabajar principalmente con este que está acá atrás, que dice modelo relacional, sobre todo cuando estemos en la parte informática. Ahí vamos a trabajar con esta área y vamos a trabajar antes, por supuesto, con algo que está muy relacionado con el modelo relacional, bien digo, que es el modelo entidad-relación, que es muy parecido, vamos a ver, al modelo relacional. ¿Ya? Así que ahí sí tenemos que hacer trabajo en sala, vamos a ver casos, etcétera, y vamos a ir trabajando con lo que se conoce como las estructuras de datos. ¿Ya? Así que ahí vamos a ir viendo cómo trabajamos en ese aspecto. Bueno, les voy a subir esta grabación, como ven, muy cortita, ya que yo sé que algunos tal vez no pudieron conectarse, etcétera. Lo vamos a dejar hasta aquí como dato. Por supuesto, hay en la plataforma, hay un video que espero que lo vean, que es un video que tiene que ver con datos e información y es parte de la materia de este curso. Por lo tanto, lo que aparece en el video, todo lo que explica ese video, se puede preguntar en un taller, en las pruebas, etcétera. Es parte de lo que ustedes tienen que revisar. ¿Ya? Junto, por supuesto, con esta grabación que les estoy dejando, que también ustedes tienen que ir revisando para poder conocer un poquito de estos conceptos. Así que vamos a hacer una clase más cortita hoy día debido a esto y la próxima clase ya, que sería el lunes, vamos a seguir de ahí en adelante. Espero que estén muy bien, cuídense y nos vemos el lunes si Dios quiere. Chao chiquillos, que estén bien.